Bueno, entonces habíamos quedado en esta partecita de acá, donde poníamos entonces que la iluminación de uso general para el circuito 1 teníamos 12 bocas, la potencia unitaria era 150, multiplicábamos eso y nos daban 1800 como potencia instalada, dividíamos por 220, obteníamos 818. Esa es la potencia o la intensidad de proyecto, y vamos a tener que poner por un cable de 1,5 una térmica de 10, porque el cable de 1,5 se quema 14, o sea, acá volvemos un poco también, ¿qué es lo que me pide la norma como protección? La norma como protección me está pidiendo, a ver si está, que la térmica no sea mayor, para este caso, que el calibre de protección no sea mayor que a 16. O sea, yo podría poner una térmica a 16. Sí, desde el punto de vista de los 818 no tendría drama. ¿Dónde tendría el problema? Que si tengo un pequeño cortocircuito, el cable, cuando llega a los 14 se va a empezar a prender fuego, mientras que la térmica no va a cortar porque puse una de 16. Entonces, en definitiva, el valor de la intensidad nominal, o sea, la térmica que yo coloco, tiene que estar entre estos dos valores, entre la del proyecto y la de calentamiento. Si seguimos un poquito más, por ser una vivienda, yo tengo un factor de simultaneidad de iluminación de 0,67. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese circuito es muy raro que con el resto de la casa esté todo prendido. O sea, si en el otro circuito también hay luces, se supone que un 67% solo puede estar prendido, salvo en mi casa, que está todo prendido siempre, no sé por qué, porque somos dos, pero bueno. Y factor de simultaneidad de tomas es 1, salvo casos muy especiales que uno los tendría que justificar. Y tenemos un factor de simultaneidad, que es el factor de simultaneidad del tipo del grado de electrificación, que es 0,8. Eso está en una tablita por acá. A ver si lo encontramos rápido. No. Acá está. Si es mínimo 1, o sea, si es mínimo, supone que la casa es muy chiquita y puede llegar a estar todo funcionando. Ya si la casa empieza a ser un poquitito mayor, es 0,9, si es elevado 0,8 y si no 0,7. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve únicamente a los fines de sacar la potencia que yo voy a contratar, nada más. Pero porque yo para mi circuito tengo que poner el total. Y ojo, porque no, ahora vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con los disyuntores diferenciales, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo esto, divido por 220 y ahí me estaría dando 0,37 amperes, que es lo que yo voy a consumir. Como esto es monofásico, yo voy a pedir una sola línea, la 1, la 2 o la 3, o sea, yo en realidad eso nunca lo sé, lo único que sé es que me bajan un cable solo, y ese cable va a gastar 37,4 amperes, ¿sí? Bien, eso llevado a lo plano, yo tengo que hacer mi diagrama. En general se usa el unifilar, acá está hecho el bifilar. Cuando la casa es chiquita se hace el bifilar. Bien, ¿qué es lo que voy a tener yo? Un tablero principal donde voy a tener una térmica y un disyuntor. Eso es el valor de esa térmica disyuntor. Para mi caso, este disyuntor tiene que ser mayor que 37, lo mismo que la térmica, mayor que 37 amperes. El disyuntor sería de 40, por eso les digo acá hay que ir corrigiendo estas cosas. O sea, esto es lo que se presentó para Laura en proyecto 1, pero ahora ahí tendríamos que poner que es un disyuntor diferencial de 40 de 300 mA. ¿Qué son esos 300 mA? El disyuntor diferencial salva vidas, o sea, el disyuntor diferencial cuenta cuántos electrones entran y cuántos salen. Si entran 1000 electrones y salen 700, este disyuntor corta. ¿Por qué? Porque hay 300 electrones que quizás pasaron por algún lugar donde no tendrían que haber pasado y se fueron a tierra. 300 mA. ¿Salvan vida? No, si a mí me pasan 300 mA, soy boleta. Voy a ver si ahora encuentro, pero digamos 1 ampere me mata, 30 mA es el cosquilleo y en el intermedio tengo lesiones serias diversas. ¿Por qué es de 300 mA y no de 30? Bueno, en principio,
lo que se busca es que corte primero el disyuntor de la casa. Y segundo, este cable seccional, que es el que lleva los en el caso nuestro, los 37 amperes, va enterrado, va protegido. ¿Con qué? Va protegido con una cama de arena, que es para que el agua no se quede trabada. Va protegido con una protección mecánica, o sea, un ladrillo, una cuarta caña de hormigón. Va protegido con una malla de seguridad y más o menos a 40-50 centímetros. Si yo pasé la malla de seguridad, no le di bola, pasé la protección mecánica y no le di bola, y corté el cable, y jodete, ¿viste? Porque está avisado. Esto por eso no es un disyuntor que salve vidas, porque se supone que uno es medio salame ya si llegó a cortar ese cable. Después de eso va la térmica, que sería para nosotros de 2 por 40 amperes. Curva D, ¿qué es la curva D? La curva D tiene menor respuesta a un cortocircuito que la curva C. ¿Qué es lo que se busca con esto? Que corte primero la térmica del seccional. Una vez que salgo de ahí voy a mi disyuntor, que no es de 25 amperes ni soñando, ahí es de 40 mínimo. Este sí es de 30 miliamperes, porque este sí ya me protege a mí si yo meto los dedos en el enchufe, ¿sí? Y de ahí va a los distintos circuitos. Fíjense que acá, por ejemplo, ahí donde dice el toma de uso especial, eso 2 por 10 amperes está mal. Está mal porque no coincide con lo que yo puse en mi tablita. Yo en mi tablita puse que es de 20 amperes esa térmica, ¿sí? Entonces tiene que coincidir lo que yo puse acá con lo que estoy dibujando. Fíjense que si acá hay una falla, una fuga a tierra, en cualquier circuito yo me quedé sin luz. Entonces no es conveniente tener un solo disyuntor. Por ahí es mejor agrupar las térmicas de a 2 o 3 para yo tener un disyuntor, y cuestión que si tengo un problema en un circuito no lo tenga en el otro. Ojo con el valor de ese disyuntor. ¿Por qué? Porque yo acá estoy aplicando un factor de simultaneidad por una instalación muy grande. O sea, pero si yo junto, por ejemplo, el circuito 1 con el circuito 2, o sea, esos 1800 con esos 2200, es muy posible que en la simultaneidad no sea 0,8 de esos dos circuitos nada más. Por ahí en la simultaneidad de esos dos circuitos es 0,9 con suerte. Entonces estaría mal que yo considere 865 más 1760 dividido 220. Por ahí yo tendría que hacer 1800 más 2200 dividido 220 para el disyuntor diferencial, ¿sí? Porque no, la simultaneidad es de toda la casa, no de los circuitos tomados de a pares. No sé si se entiende. De todas maneras, los disyuntores no vienen en grandes gamas, pasa de 25 a 40, normalmente verifican. Bien, esta sería la primera parte del trabajo práctico. La segunda parte del trabajo práctico les está pidiendo a ustedes que incorporen en el baño principal una bañera con hidromasaje. Bueno, ahí se los dejo a su criterio. Lean la norma y vean qué pasa, qué hay que hacer cuando yo tengo un hidromasaje específicamente. Lo tienen en el apunte que les mandé. Y cómo se modifica esto para el hidromasaje, ¿sí? Modificar la planilla de carga para trifásica. Bien, ¿qué pasa con trifásica? En trifásica a mí no me bajan un cable, me bajan 3 cables. Es como que yo tenga 3 casas adentro de mi casa, digamos, una cosa así. Entonces, si yo hago la suma total, ahora no divido por 220, porque tengo trifásica y tengo 12,41 amperes. Le dejo para que estudien de dónde sale ese 12,41. Y esos 12,41 amperes es lo que traen cada una de estas líneas. Por lo tanto, mi línea no puede gastar más de 12,41 amperes. Entonces tengo que ver cómo agrupo los circuitos para que esto se dé. O sea, teóricamente acá los 3 numeritos me tenía que haber dado 12,41. Obviamente eso es imposible. Tengo un cierto desfasaje. ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo que tratar que ese desfasaje sea el mínimo posible. Digamos esto, 12, 12,39, 12,75 es aceptable. Más o menos tengo la misma cantidad de amperajes en todas las líneas. Ese numerito 4 sí es el valor 965 dividido 220. ¿Sí? Está redondeado ahí, por eso da esos números. Acá
¿Qué es lo que va a pasar en realidad si tengo este desfasaje? Si el desfasaje es chico no pasa nada. Lo que va a pasar es que yo en realidad voy a gastar 12.41, pero a mí me van a cobrar por 12.75. Si el desfasaje es muy grande, lo tengo que compensar. Normalmente las empresas miden lo que se llama el factor de potencia y les dice cómo hay que corregirlo colocando unos capacitores. El capacitor lo que hace es chupar carga de la que más gasta y se la tira a la que menos gasta. Eso tiene un costo, por eso hay que tratar de equilibrar lo más posible de entrada los circuitos, ¿sí? Bueno, entonces ustedes ya tienen, esta es la monofásica, esta es la trifásica. De acá no tienen que hacer ningún diagrama porque lo van a hacer en el edificio. Y después tienen que verificar el diámetro del conductor del seccional. ¿Qué es el seccional? El seccional es el cable que les dije yo que va enterrado, o no, en un edificio no, pero es el que va del tablero principal, o de donde está el medidor, hasta el seccional. En este caso de la casa, en un edificio es desde el medidor, que normalmente está en la caja de medidores en un subsuelo o en la entrada del edificio, hasta el tablero seccional que está en el departamento. Bien, ese conducto, este cable, como el mínimo tiene que ser de 4 milímetros. ¿Qué es lo que me tiene que verificar o qué es lo que tiene que suceder con este seccional? Bueno, con este seccional tiene que pasar lo mismo que con el caño 1,5. En principio no se me tiene que prender fuego. Fíjense que si yo tengo 37 amperes, como les dije antes, esto es para tomar de referencia. En realidad yo tendría que ir a la tabla de Syntenax en este caso, porque no se permite que el seccional sea aéreo. Va enterrado. Tendría que haber un Syntenax enterrado de 4 milímetros. ¿Cuál es el amperaje máximo que me puede llevar? Pero para valores de referencia 28, 25 está bien. Si yo pongo un cable de 4, en este caso estoy frito. ¿Por qué? Porque ese cable, en cuanto pasen los 37 amperes, se va a prender fuego. Tengo que ir a uno de 6 o de 10. El de 6 está muy en el palo, pero en principio andaría. El de 10 sería el ideal. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Acá lo que está sucediendo, que sucede también en la instalación principal, pero no es grave porque las longitudes son cortas. En cambio acá las longitudes suelen ser largas. Y en ese cable, que en realidad es una resistencia, se produce una caída de tensión. Acuérdense en que los circuitos en serie, voy a ver si tengo algo por acá. En los circuitos en serie, las resistencias se comen la tensión y la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada. A ver, yo tengo una lamparita, pero la lamparita llegué por un cable. Si yo llego por un cable, si yo llego por un cable, no sé si hay... Estoy tratando de buscar algún ejercicio de esto, pero me parece que no tengo. Bueno, no, acá hay uno, miren. Yo tengo estas dos resistencias, la resistencia 1 y acá en este caso una resistencia 2, 3, 4 porque viene de un ejercicio más grande. Pero digamos, tengo la resistencia 1, la resistencia 2. Mi intensidad es la misma, mi potencial es el mismo, pero este potencial se lo comen entre esta y entre esta. O sea, E por I1, E1 por I1 más E2 por I1 es 220 volt. ¿Qué pasa entonces? En mi lamparita, supongamos que esto sea la lamparita o la máquina que yo enchufé, esto no es 220 porque algo lo consumió el cable, ¿sí? Entonces, ¿cuánto consumió el cable? Bueno, el cable lo que está consumiendo, es una resistencia que es el gradiente de caída de tensión por L sobre S. El E, el I por este R, o sea el I, la intensidad, 37 para nuestro caso, por el R que sale del gradiente por la longitud del cable dividido la sección, me está dando la caída de tensión en el cable. Esa caída de tensión está limitada. En general, para monofásico, esa caída de tensión máxima que yo puedo tener es 6,6 volt. Entonces,
Acá esto es un pasaje de término, o sea, la resistencia de un cable es GdS por L sobre S. L es la longitud total que hace el electrón, o sea, es la ida y vuelta. Si entre los tableros hay 15 metros, yo tengo 30 de L. GdS depende básicamente del material. 0,04 para monofásico, 0,035 para trifásico. Depende del material, es para cobre esos valores. Y yo de esta formulita saco o despejo S, o sea, cuál es la mínima sección que tiene que tener el cable para que mi caída de tensión no supere el 6,6. En este caso es 6,72, o sea, que yo acá voy a tener que poner, todavía estaría al límite, me puedo jugar en poner un caño de 6 milímetros, pero estoy muy al límite. Lo ideal sería acá directamente que el cable seccional sea de 10. Entonces, esta es la verificación del seccional que se les está pidiendo en el práctico, ¿sí? Chiquitos, me falta lo último, que es el baño. En los baños tienen ahí en la norma, esto está sacado de lo que yo les subí. En realidad, en lo que dice acá, por ejemplo, yo no puedo tener en esta zona un enchufe. Mi enchufe tiene que estar por acá afuera, tiene que estar o a más de 15 o a más de 40. En el caso de, digamos, del lavatorio, yo lo tengo que tener o a más de 15 de la pileta o a más de 40. En la zona esta 1 yo no puedo tener el enchufe. Después, en las zonas de bañera obviamente no puedo tener ningún enchufe. Hay una cierta restricción. Si yo quiero tener algún, no enchufe, sino si quiero tener un toma en las zonas de bañera, eso lo tienen explicado ahí en esta parte, ¿no? Zona 0, 1, 2. Zona 0 no puede haber nada. Zona 1 menos, zona 2 exterior a la zona 1, zona 3, la zona entre la zona 2, y ahí les va diciendo en definitiva dónde pueden tener un enchufe o dónde no pueden tener. Ahí lo que yo les pido es que hagan un detalle, como está acá, que hagan un detalle, como está ahí, de las paredes donde hay tomas, y verificar que estas distancias, acótenla por favor, estén más allá de las zonas donde no pueden tener. Incluso tienen ahí en el práctico las distancias de tomas a los marcos y las distancias de tomas del piso, máximos y mínimos, ¿sí? Bueno, tienen que leer un poquitito, pero no es una cosa muy complicada. Mucho de esto lo tienen hecho, solo tienen que arreglar la parte de que hayan hecho en proyecto 1. Los que no hicieron proyecto 1 ya directamente lo hacen de una y lo tienen bien hecho. Y les dejo para que piensen, pero ahí está, lo tienen aclarado en el apunte de protecciones, el tema de cómo se hace para lo que es un accesorio de carga única, que es el caso del hidromasaje. Tienen todo. Yo sé que los han bombardeado con prácticos seguramente. A ver, vamos a hacer así. El práctico de electromecánicas, vayan mandándome de a poquito a medida que vayan haciendo, dividan los puntos y vayan mandándome puntos por punto. Digamos que tenemos de acá hasta fin de abril. Tienen todo el mes para hacer electromecánica. El práctico de térmica, si se les complica también, divídanlo punto a punto, lo mismo. Tenemos de acá abril para hacer eso. Lo que sí, vayan mandándome, porque el tema, les cuento, es que hay que mandar un informe. Yo el informe lo puedo mentir. Bien, ustedes saben que el profe es lo más trucho que hay, puedo mentir todo, pero digamos, en algún momento van a empezar las clases y cuando empiecen las clases, lo que mentimos lo tenemos que tener hecho, ¿sí? Así que no me hagan quedar mal. Y bueno, esperemos ver cómo sigue esto. Los quiero mucho, acuérdense.